Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 12 de septiembre, hablando de la aprobación del Congreso de los Diputados a instar al gobierno de Pedro Sánchez a que reconozca la victoria de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La decisión se tomó ayer después de la votación en la que el PNV se apartó del bloque de investidura para apoyar al Partido Popular y Vox en esta iniciativa. También votaron a favor los representantes de Coalición Canaria y UPN. En total fueron 177 votos a favor, 164 en contra y una abstención, la de José Luis Ábalos. De esta manera se ha logrado sacar adelante una proposición no de ley que insta al gobierno a reconocer a González como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio y exigir al régimen de Nicolás Maduro el cese inmediato de la represión al pueblo venezolano. Bueno, pues muy buena iniciativa la del Congreso de los Diputados, iniciativa presentada por el Partido Popular y secundada por Vox, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y el PNV, suficiente para obtener 177 votos y por tanto la mayoría, así que la iniciativa legislativa popular fue aprobada. Esa iniciativa legislativa popular insta al gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Toda la mandanga esa de que enseñen las actas, Maduro. Las actas ya están enseñadas hace más de un mes, desde 2 días después de las elecciones. Las actas recopiladas por los interventores de la oposición y demuestran quién ganó las elecciones en Venezuela. La proposición no de ley insta también al gobierno a pedir el inmediato cese de la represión e insta a que se adopten medidas de castigo, medidas de presión, a que se adopten sanciones contra los responsables del régimen venezolano que mantienen a Venezuela bajo una dictadura atroz y han generado un problema de desplazados, de refugiados, que es el mayor del mundo en estos momentos. 8 millones de venezolanos han tenido que salir del país. Bueno, ¿quién votó en contra? Pues hombre, el PSOE, Sumar, el resto de sus socios. Los de Junts, los de Puigdemont, no estuvieron presentes en la sesión. Dijeron que tenían cita con el peluquero, que tenían la diada de Cataluña y no podían estar, y que yo pensaba que se puede votar telemáticamente, aunque uno no esté. De hecho, se vota telemáticamente. Pero bueno, era una buena excusa para no posicionarse. El caso es que la iniciativa no tiene ningún tipo de efecto jurídico. Simplemente se le dice al gobierno, oiga, haga usted esto, y el gobierno puede hacerlo o no hacerlo. Es decir, es más una declaración de intenciones por parte del gobierno, del Congreso, que otra cosa. Pero aún así es enormemente importante. El mensaje que lanza a la oposición venezolana es un mensaje de apoyo mayoritario del pueblo español, y así lo ha hecho ver María Corina Machado en las redes, agradeciendo a todos y cada uno de los diputados que han votado a favor, pues su apoyo a la democracia y a la libertad en Venezuela. Este tipo de gestos son fundamentales a la hora de tratar de aumentar la presión sobre Maduro. Luego veremos cómo ha reaccionado el régimen, y a la hora también de insuflar ánimos a una oposición que lleva más de un mes luchando contra viento y marea para que el tirano Maduro reconozca que ha sido derrotado por goleada y se vaya del poder. Bueno, anteayer los venezolanos clamaban delante del Congreso de los Diputados. Se leyó un mensaje de Edmundo González diciendo que él va a seguir en la brecha. Luego veremos las declaraciones que ha hecho el abogado de Edmundo González, muy interesantes, sobre cuál es su situación actualmente en España. ¿Qué se puede decir ante esta resolución aprobada por el Congreso?
Pues que el Partido Socialista ha votado en contra. Es decir, ha votado para seguir apoyando a la dictadura asesina y torturadora de Nicolás Maduro. Y sus socios también. En otros asuntos, la empresa Soluciones de Gestión, compañía clave dentro de la trama Coldo, ha entrado en preconcurso de acreedores. Según informa The Objective, esta empresa, por la que presuntamente intermedió el conseguidor de contratos Víctor de Aldama, logró, sin apenas actividad anterior, adjudicaciones por un valor de 53 millones de euros de distintas administraciones y entidades públicas. El pasado 5 de septiembre se inició el procedimiento para reestructurar la deuda de Soluciones de Gestión. Esta fórmula fue incorporada en la ley concursal del 2022. El proceso inicial del preconcurso está abierto incluso para empresas que no están en situación de insolvencia, aunque sí con probabilidad de ella. El proceso está siendo tramitado por el Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza, ciudad en la que la empresa de la trama Coldo mantiene su sede. Dentro de los detalles del proceso, es conocido que esta compañía, una de las más beneficiadas por los contratos de mascarillas, llegó a acumular una deuda con Hacienda de hasta 270.000 euros por el impuesto sobre sociedades por 3 años de ejercicio. Bueno, pues ya saben ustedes, el esquema es tan viejo como la civilización. Hay una oportunidad de negocio, monto una empresa para dar el palo, y una vez dado el palo, pues concurso de acreedores y aquí paz y después gloria. Una empresa que no tenía apenas actividad, pues se llevó una serie de concesiones de suministro de mascarillas, aprovechando una pandemia en la que la gente moría por decenas de miles, y mientras el gobierno nos encerraba ilegalmente en nuestras casas. Quizá para tener la excusa para cerrar el Congreso, para no prestarse a celebrar ruedas de prensa dignas de tal nombre. Durante la pandemia el gobierno consiguió acabar con todos los controles democráticos. Recordemos que en plena Segunda Guerra Mundial, con Londres bombardeada por las V2 alemanas, el Parlamento británico continuó con su actividad, como no puede ser menos. En una democracia el Parlamento no puede cerrar. No puedes cerrar si hay un terremoto de magnitud 7,8 en Madrid y se te hunde el Congreso. Y aún así te puedes reunir en otro sitio. Bueno, pues Pedro Sánchez cerró el Congreso al calor de la pandemia. Pedro Sánchez nos encerró ilegalmente. Pedro Sánchez se dedicó a convocar ruedas de prensa telemáticas donde daba voz a la hora de almendralejillos de medio en lugar de a los periódicos y medios críticos. Pedro Sánchez se saltó todos los controles democráticos y empezamos a sospechar por qué. Porque había una trama robando como cerdos gracias a esa pandemia. Robando como cerdos mientras los españoles morían. Y no era la trama Coldo. Coldo era un mandado. Coldo tenía un jefe por encima que se llamaba Ábalos. En todo caso sería la trama Ábalos. Pero tampoco era la trama Ábalos, porque la trama de las mascarillas vendió mascarillas al Ministerio de Ábalos, a organismos autónomos dependientes del Ministerio de Ábalos, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Sanidad y a al menos 2 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Evidentemente, Ábalos no podía obligar a Marlaska o a Illa o a Armengol o Ángel Víctor Torres a comprar mascarillas. Por tanto, si había una trama criminal, el jefe de esa trama tenía que estar por encima de Ábalos y de Illa y de Marlaska y de Ángel Víctor Torres y de Francina Armengol. Y todos sabemos cuál es el nombre de la única persona que estaba por encima. Se llama Pedro Sánchez. Así que en todo caso, si existía la trama Coldo, esa trama sería la trama Sánchez. Ahora la empresa que pegó el palo pues entra en preconcurso de acreedores. Como les decía, nada nuevo bajo el sol.
Ahora abrimos la página de la información internacional contándoles que el Parlamento italiano ha aprobado una nueva normativa que endurece las sanciones contra la ocupación ilegal de inmuebles. En concreto, la Cámara de Diputados ha dicho sí a las penas de prisión que oscilan entre los 2 y los 7 años para quienes ocupen abiertamente propiedades destinadas al uso residencial de otras personas. Esta medida, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, también agiliza la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios. Precisamente una de las novedades de la legislación es que permitirá a la policía actuar de manera más rápida y efectiva en el desalojo de los ocupantes, acelerando los tiempos de intervención para que los propietarios recuperen sus viviendas sin largas esperas. ¿Ven ustedes qué pasa en los países cuando llegan al poder partidos estilo Vox? Pues hombre, que se hacen cosas de sentido común. Si alguien tiene una casa en propiedad y se la ocupan, lo que el sentido común dice es que las fuerzas de seguridad deberían actuar para desalojar de inmediato eso. Lo que el sentido común dice es que ocupar casas ajenas es robar, y que robar tiene que tener castigo penal duro, precisamente porque una de las razones para que exista el Código Penal es la disuasoria. Hay que lanzar el mensaje de que robar propiedad ajena está mal y conlleva un castigo duro, porque si es un castigo irrisorio, entonces no existe efecto disuasorio ninguno. Entre 2 y 7 años de cárcel para los ocupas en Italia. ¿Cuándo lo vamos a ver en España? En España no es solo que tengamos ahora mismo un código penal que ni siquiera conceptúa como delito grave la ocupación, lo que impide a los policías, por ejemplo, determinadas actuaciones para desalojar a los ocupas. Es que encima, algunos de los socios del gobierno de Sánchez se han dedicado a promover activamente, por ejemplo, desde ayuntamientos, la cultura de la ocupación. Y ha existido toda una especie de campaña de medios para presentar la ocupación como si fuera, pues, no sé, una especie de reedición de Robin Hood en la era moderna. Vamos a ver, hay casos de ocupación donde efectivamente se trata de familias que entran en una casa deshabitada de no sé qué promoción inmobiliaria abandonada por no sé qué banco que se ha quedado con la propiedad después de que la constructora quebrara. Claro que sí, hay casos de ocupación donde dices, bueno, es una familia realmente necesitada. Pero hay otros muchos casos de ocupación donde directamente lo que hay es una jeta inmensa, lo que hay es un robar recursos al prójimo, y donde el damnificado no es ninguna especie de banco donde uno se imagina un señor gordo con chistera y puro, como el perjudicado. No, en la mayoría de los casos de ocupación estamos hablando de gente que tiene una segunda vivienda y se la ocupan, y a la que le destrozan la vida después de haber estado ahorrando para comprarse esa segunda vivienda. En algunos casos se producen ocupaciones de primera vivienda, y en otros casos ya hemos llegado a lo de la famosa inquiocupación, donde unos jetas alquilan un piso y luego dicen no pago, y entonces se encuentra el propietario con que no tienen forma legal de desalojar a los jetas. Resultado, pues el mercado de la vivienda manga por hombro. ¿Quién narices va a invertir en vivienda cuando te la pueden ocupar? ¿Quién narices va a poner en alquiler viviendas cuando alguien se puede declarar inquiocupa y no pagarte? Cuando la propiedad privada no existe, pues entonces nadie se preocupa de tener propiedad privada. ¿Por qué en España no tenemos leyes contra la ocupación? Pues por la sencilla razón de que tenemos a los cómplices en el gobierno. Hay auténticas mafias de la ocupación que se dedican a ocupar pisos para luego alquilárselo a gente que está buscando una vivienda. Bueno, pues al final la culpa ni la tienen los ocupas, ni la tienen las mafias de la ocupación, ni nadie más que aquellos que, teniendo el poder del Estado, no ponen el poder del Estado al servicio de la solución del problema. En Italia, pues miren, resulta que gana un partido estilo Vox y se empieza a meter mano a un problema al que antes
pues nadie había querido meter mano. ¿Qué cosas? Lo que tiene votar bien, ¿verdad? Y les contamos que en Estados Unidos crece el apoyo de los votantes indecisos a Donald Trump tras el debate de esta semana. Apenas finalizó el debate organizado por la cadena ABC, las encuestadoras comenzaron a arrojar proyecciones sobre la percepción de los votantes sobre lo que habían visto. Llamó mucho la atención la posición de los votantes independientes e indecisos, quienes en su mayoría se mostraron más seguros de votar por el candidato republicano. Entre los indecisos que hablaron, el 60% de ellos dijo que votaría por Donald Trump una vez finalizado el debate presidencial. Uno de los testimonios más llamativos fue el de Robert Wheeler, un ejecutivo de una empresa de seguridad de Nevada, quien, a pesar de haber afirmado antes del debate que votaría por Kamala Harris, su visión cambió cuando terminó el evento. Testimonios como este hubo muchos, la gran mayoría asegurando que vivían mucho mejor cuando Donald Trump estaba en el cargo. Bueno, se lo comenté ayer, en los partidos de fútbol no gana el que juega mejor, ni más bonito, ni el que demuestra que tiene mucha más técnica que su rival. En los partidos de fútbol gana el que mete más goles. Y en los debates televisados para una campaña de lo que sea, no gana el candidato que queda como más listo, como más contundente, como más incisivo o que machaca más a su adversario. Para nada. Quien gana es el que consigue más votos de aquellos que no sabían qué votar. Y puedes quedar como un perfecto imbécil en un debate y sin embargo ganarlo. Ganarlo porque has conseguido transmitir el mensaje adecuado. Y les pongo un ejemplo de nuestro país. 1993. Primer debate entre Felipe González y José María Aznar. José María Aznar vapuleó a Felipe González en aquel debate. José María Aznar quedó claramente por encima de Felipe González en aquel debate. Y sin embargo el debate lo ganó Felipe González. ¿Por qué? Porque transmitió el mensaje, aquel debate, de que efectivamente iba en serio lo de quitarle el poder al PSOE después de 11 años de mandato. Y entonces movilizó a las huestes del PSOE indecisas. Y a raíz de aquel debate, pues las perspectivas electorales de Felipe González se dispararon y volvió a ganar las elecciones. El movilizar a los tuyos, a los contrarios y a los indecisos es el objetivo final de los debates. Y todavía no tenemos una valoración de exactamente cómo ha afectado el debate Trump-Harris al electorado. Ha habido un cambio en las apuestas. Antes del debate, las apuestas daban a Trump en lugar de a Harris, ahora las apuestas se inclinan más por Harris. Pero en los pocos paneles, por supuesto, estadísticamente no significativos, que se han hecho, por ejemplo el de Fox News o por ejemplo el de CNN, pues lo que se vivió entre los votantes indecisos que componían esos paneles era justo pues un movimiento en favor de Donald Trump. ¿Por qué? Pues ya les expliqué las razones ayer. Yo creo que Kamala Harris quedó por encima de Trump en el debate. Y vamos, las encuestas que se han hecho, ¿quién cree usted que ganó el debate? Más del 50% de los americanos creen que lo ganó Kamala, frente a un 30 y pico % que cree que lo ganó Trump. Y sin embargo, a pesar de eso, yo creo que el debate, y les expliqué ayer las razones, favoreció a Donald Trump. Pero déjenme hablar de una noticia, pues que debería ser portada en todos los medios del mundo. Debería ser la principal noticia del día en todos los medios. Y hace años lo habría sido, hace algunas décadas. Y la pregunta, ahora comentaré el asunto, es ¿por qué esta noticia no es lo más importante de la actualidad informativa en todas partes? Escuchen. Mucha atención a esta noticia porque la misión de la nave Polaris Dawn ha cumplido su objetivo de llegar tan lejos en el espacio como nadie había podido llegar desde el programa Apolo hace 50 años. Dragon, you've soared to over 1,400 kilometers and you're farther from Earth than any other person since the last Apollo mission over 50 years ago.
Copy that, SpaceX. We all look forward to our friends at the Artemis program to take us to even greater heights. Well said, Dragon. De esta manera es como desde SpaceX, empresa perteneciente al magnate sudafricano Elon Musk, se le informó a los 4 astronautas de Polaris Dawn que habían alcanzado los 1.400 kilómetros sobre la órbita de la Tierra. Sin duda, un hecho para la historia. Bueno, pues Donald Trump ha colocado a 4 astronautas en el espacio a una altura orbital que no se alcanzaba hace 50 años. Cuando las misiones Apolo, como altura orbital de dar vueltas alrededor de la Tierra, es la más alta alcanzada nunca, pero en las misiones Apolo ya saben ustedes que se llegó a la Luna, por tanto se llegó más lejos. Elon Musk, a través de SpaceX, tiene un programa de desarrollo espacial que por el momento se ha traducido en la colocación de infinidad de satélites para la comunicación con los enlaces Starlink que comercializa Elon Musk y que están proporcionando conectividad a Internet de banda ancha prácticamente ya a todos los países del mundo y en zonas a donde no llega la fibra y donde no llega nada de nada, pero también se están realizando misiones espaciales, pues algunas de carácter recreativo. Por ejemplo, hay millonarios pagando auténticas millonadas por participar en estas misiones espaciales y darse el gustazo de dar un garbeo desde el espacio alrededor de la Tierra. De hecho, en esta tripulación de 4 astronautas que ha mandado Elon Musk al espacio, pues hay uno que es un archimillonario, pues que le mola esto de ser astronauta. Pero Elon Musk va bastante más allá y el plan es comenzar la colonización de Marte dentro de muy poquitos años. Habla de planes para dentro de 4 años. Y además Elon Musk hace un razonamiento que yo creo que es completamente correcto, que es la lucha contra la extinción de la especie humana. Imaginemos que mañana, pues un meteorito no identificado hasta ahora por los observatorios de todo el mundo se acerca a la Tierra, impacta con la Tierra y destruye la civilización. O incluso la vida entera del planeta. Sería perfectamente posible. La Luna, de hecho, es una parte de la Tierra que se extinguió de la Tierra después del impacto de un meteorito de tamaño descomunal. Podría haber cualquier evento catastrófico mañana o pasado o dentro de 5 años o dentro de 100 y acabarse la vida en el planeta y el ser humano. O podría haber una pandemia que matara a toda la humanidad, o podríamos ser tan majaderos de aniquilarnos a nosotros mismos con una guerra nuclear o bacteriológica. Habría infinidad de posibilidades de que la humanidad, por un evento catastrófico, se extinguiera en la Tierra. Y la única defensa ante eso, dice Elon Musk, y tiene toda la razón, es expandirse. Si la humanidad está ya presente en más de un planeta, entonces ya la posibilidad de que se extinga decrece de forma astronómica, y nunca mejor dicho. Seguiría habiendo sucesos de extinción total, como por ejemplo que el Sol estallara, pero salvo esos sucesos, ya si estamos en 2 planetas, pues hombre, la humanidad, aunque la Tierra de repente hiciera ¡pum!, pues continuaría existiendo. Y piensa colonizar Marte, Elon Musk. Y yo, sinceramente, porque me pilla ya muy viejecito y demasiado pobre como para comprarme un pasaje, pero me molaría un puñado irme a vivir a una colonia en Marte. Eso tiene que ser particularmente, no sé, excitante, ¿no? Colonizar un nuevo mundo. Bueno, pues la pregunta es, ¿por qué narices no es noticia el que la humanidad vuelva a alcanzar cotas que no se habían alcanzado de altura sobre la Tierra, que no se habían alcanzado hace 50 años? ¿En qué momento nuestra casta gobernante hizo que dejáramos de mirar a las estrellas y empezáramos a mirarnos el ombligo? Y sobre todo, si en lugar de ser Elon Musk, el odiado Elon Musk, hubiera sido, pues yo que sé, alguno de estos grandes archimillonarios progres,
¿Sería portada en los medios? Por cierto, ayer Alejo Shapire distribuía el vídeo de unos manifestantes pro-palestinos en Nueva York coreando el lema de muerte a Elon Musk. Fíjense, qué cosas. Pero luego, a quien acusa nuestra infame casta progre de promover el odio es a Elon Musk, porque tiene una red donde por fin podemos decir todos, progres y no progres, lo que nos sale del huevo derecho o del izquierdo. Bueno, vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, don Luis, desde la redacción de OK Diario. Desde aquí les estamos contando hoy que Begoña Gómez utilizó el NIF del Ministerio de Presidencia para facturar en la sala de autoridades. Ya les contamos ayer que accedió a dicha sala utilizando un cargo inventado, en concreto el de esposa del presidente. Y hablamos hoy también de Isabel Díaz Ayuso, que amplía las rebajas fiscales en el impuesto de sucesiones para tíos y sobrinos. La presidenta de la Comunidad de Madrid sube el 50% las ayudas a la dependencia e incentiva así la contratación. Miramos hoy también hacia Baleares y hablamos otra vez de Jaume Alsamora, el portavoz de MES en el Consejo de Mallorca. Este líder separatista, ayer les contábamos que ha pedido limitar la venta de casas a extranjeros mientras él vendía la suya a una alemana. Pues hoy repite hazaña y se hace un chalet con piscina en el pueblo en donde las había prohibido por falta de agua. Coherencia en estado puro. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. Mañana volvemos con mucho más. Les esperamos en OK Diario. Muchísimas gracias, doña Laura.